El lado prohibido de Dios. Las sectas que la historia quiso enterrar. Cientos murieron sonriendo. Otros cantaban mientras bebían veneno. Algunos ni siquiera sabían que estaban atrapados en una secta hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo puede el alma humana ser guiada al abismo, creyendo que camina hacia la luz? Bienvenido a Regreso del Guerrero, el canal donde lo espiritual se encuentra con lo imposible. Suscríbete si sientes que este viaje no es casualidad. ¿Quién decide qué es fe y qué es fanatismo? ¿Dónde está el límite entre la devoción auténtica y la manipulación encubierta? En este bloque, vamos a descender por uno de los pasillos más oscuros de la historia espiritual de la humanidad. Pero lo haremos con los ojos bien abiertos. Todo comenzó con un joven llamado Hon Xiuquan. Era chino, brillante, ambicioso y fracasado. No pudo entrar a la administración imperial, pero entonces dijo haber recibido una visión, no de Buda ni de Confucio, sino de Jesucristo. Afirmó ser su hermano menor. Así nacía uno de los movimientos religiosos más sangrientos que haya visto el mundo. La rebelión Taiping. No fue una secta marginal, fue un imperio. Un estado teocrático construido en nombre de Dios, con su propio ejército, sus leyes divinas y un líder que hablaba en nombre del cielo. El resultado: entre 20 y 30 millones de muertos. Sí, millones. On prometía el paraíso, pero en lugar de ángeles, su cruzada trajo bayonetas, fuego y desesperación. ¿Dónde quedó la fe en medio de tanto exterminio? ¿Era Dios quien hablaba, o solo el eco de un alma desequilibrada? Las sectas más peligrosas no siempre llevan túnicas. A veces se disfrazan de revolución, de progreso, de justicia, y lo peor, de salvación. Lo curioso es que On no era un farsante cualquiera. Estudió la Biblia, tradujo textos sagrados, predicaba contra los vicios, prohibía el alcohol, el opio, la prostitución. Y aún así, su movimiento terminó enterrando a más personas que cualquier tsunami espiritual de la historia. ¿Dónde comienza la verdadera fe? ¿En un templo? ¿En un texto sagrado? ¿O en el corazón de quien decide obedecer, sin cuestionar? Dios no necesita ejércitos para mostrar su gloria. Pero los hombres que se creen dioses, sí. Ellos sí necesitan sangre. Los hijos del silencio. El culto que caminó hacia las estrellas. Imagina despertar cada mañana creyendo que una nave espacial te observa desde el cielo. No es metáfora. Es una promesa, una señal, un boleto directo al paraíso, si obedeces, si renuncias a todo, si dejas de ser tú. Así vivían los miembros de Heaven's Gate, también conocidos como los que esperaban la evacuación. En plena década de los 90, mientras el mundo bailaba al ritmo de la modernidad, un pequeño grupo de personas en California vivía con la certeza de que la Tierra estaba a punto de ser reciclada. Y no estaban bromeando. Esta secta afirmaba que los humanos eran contenedores temporales y que solo los elegidos podrían trascender, abandonar sus cuerpos y ser transportados por una nave escondida detrás del cometa Hale-Bopp. Ridículo, dirán algunos. Pero 39 personas creyeron. Vivían en comunidad, en silencio, sin contacto con el mundo exterior. Seguían un régimen estricto, se sometían a reglas absurdas e incluso a cirugías. Sí, cirugías. Todo para alcanzar la pureza que, según sus líderes, los volvería dignos del rescate. En marzo de 1997, ese rescate llegó, o eso les hicieron creer. Una a una, las personas de Heaven's Gate se vistieron con túnicas idénticas, bebieron una mezcla letal y esperaron. Murieron en paz, algunos con los bolsillos llenos de monedas, como si aún tuvieran que pagar el pasaje al más allá. No hubo gritos, no hubo caos, solo cuerpos perfectamente alineados en camas y literas, bajo el silencio de un engaño cósmico. Pero, ¿realmente fueron víctimas? ¿O fueron fieles? ¿Qué hace que alguien renuncie a todo, incluso a la vida misma, por una promesa espiritual? ¿Qué nos dice eso sobre nuestra necesidad de pertenecer, de creer, de buscar algo más allá? Heaven's Gate no fue solo una tragedia. Fue un espejo, un retrato aterrador de lo que sucede cuando se reemplaza la fe por la obediencia ciega.
Y mientras la humanidad sigue mirando al cielo en busca de respuestas, tal vez lo más urgente sea mirar hacia adentro. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela. Puede que alguien más también necesite abrir los ojos. El Mesías del veneno. La secta que bebía amor en vasos de cianuro. 900 personas, incluyendo más de 300 niños. Todos encontraron la muerte bebiendo un líquido dulce, en medio de la selva, a plena luz del día, con una sonrisa que no era de alegría, sino de obediencia. Este es el legado de Jonestown, el culto más letal del siglo XX. Todo comenzó como un sueño. Un paraíso socialista cristiano, donde todos serían iguales, donde no existiría el racismo, la pobreza, ni la injusticia. Su líder, Jim Jones, se presentaba como un enviado de Dios, el salvador de los marginados, el Mesías de los olvidados. Y claro, como buen Mesías moderno, cobraba diezmos, controlaba las mentes y usaba gafas oscuras mientras ordenaba el castigo público de quienes dudaban. Pero, ¿quién se atrevería a contradecir al profeta que prometía la utopía en la tierra? El templo del pueblo migró desde California hasta la selva de Guyana, Sudamérica. Allí levantaron un asentamiento, Jonestown, una comunidad cerrada, aislada, vigilada. El Edén del control total. La comida escaseaba, el adoctrinamiento no. Las jornadas eran agotadoras, el castigo, inmediato, y las voces críticas simplemente desaparecían. Pero lo peor vino después. En noviembre de 1978, un congresista estadounidense viajó a Guyana tras recibir denuncias de abusos. Fue asesinado junto a varios periodistas. El resultado, Jones ordenó el acto revolucionario final. Sí, esa fue la expresión exacta. Un acto revolucionario. Pero lo que ocurrió fue un envenenamiento masivo, forzado, sistemático. Adultos, jóvenes y niños bebieron una mezcla letal con cianuro. Quienes se negaron fueron ejecutados. Nadie salió vivo. Ni siquiera Jones, que fue encontrado sin vida con una herida en la cabeza. No fue fe. Fue manipulación. No fue entrega espiritual. Fue una carnicería con banda sonora de sermones falsificados. Y aún así, miles lo siguieron hasta el final. ¿Por qué? Porque cuando el hambre espiritual se mezcla con la desesperación, cualquier voz fuerte suena como la voz de Dios. Jonestown no fue una simple secta. Fue la demostración de que el alma humana necesita pertenecer, incluso si el precio es su propia existencia. Y aún hoy, cuando alguien te diga que cree en algo más grande, asegúrate de preguntar, ¿más grande que qué? Dioses de piedra y fuego. La fe que nacía en las cenizas del miedo. Mucho antes de que el nombre de Jesús se pronunciara, antes de que Abraham mirara las estrellas buscando una promesa, hubo otro fuego, otra devoción, otros sacrificios, esta vez, literales. La religión del dios Mitra, adorada en la Roma antigua, no era una rareza marginal. Era una competencia directa del cristianismo, con templos subterráneos, rituales secretos y seguidores en lo más alto del poder imperial. Su influencia fue tan profunda que todavía resuena en algunas tradiciones actuales. Mitra nació de una virgen, en una cueva, el 25 de diciembre. Tenía 12 discípulos. Realizó milagros. Fue llamado el Salvador. Fue enterrado y resucitó al tercer día. ¿Coincidencias? ¿Plagio histórico? ¿O una verdad tan vieja que ya nadie sabe quién la escribió primero? Pero no te equivoques. El culto a Mitra no era un lugar de cantos ni palomas blancas. Sus rituales incluían sacrificios de toros, banquetes sagrados con sangre y ceremonias solo para iniciados. Era una fe que mezclaba astrología, misterio y poder militar. Los soldados romanos eran sus fieles más devotos, no por amor, sino por miedo a lo que vendría después. En su interior, Mitra prometía redención, pero exigía obediencia y silencio. El silencio de los templos excavados en piedra, el silencio de quienes veían, pero no hablaban. El silencio de las religiones que perecen, no porque sean falsas, sino porque no sobreviven al cambio. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio, el culto a Mitra fue aplastado. Templos destruidos,
escrituras quemadas. Y con ello, una parte entera del alma humana quedó enterrada bajo capas de piedra y miedo. ¿Significa eso que no era real? ¿Que sus creyentes estaban equivocados? ¿O simplemente que la verdad espiritual también obedece a quien tiene el control de la historia? Hoy, cuando repetimos fechas, símbolos y celebraciones sin pensar, vale la pena preguntarse, ¿de dónde viene todo esto? ¿Lo creemos porque es divino? ¿O porque nos lo enseñaron desde pequeños? La fe auténtica no teme las preguntas. Solo los falsos profetas exigen silencio. Si has sentido que algo dentro de ti se removió con estas historias, entonces este canal también es tu lugar. Suscríbete a Regreso del Guerrero. Comparte este mensaje con alguien que necesite despertar y sigue explorando con nosotros la parte sagrada, oculta y muchas veces ignorada de la humanidad. Nos vemos en el próximo renacer.